Buenos días, mis hermanos. Es agradable volverlos a ver. Doy gracias a Dios por este momento, porque nos podemos congregar, tenemos libertad para hacerlo, y le ruego que inclinemos nuestra cabeza y elevemos una oración a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos regalas, por la salud, por la vida, por todas tus bendiciones, pero sobre todo, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a adorarte, de venir a darte gracias por todos tus favores inmerecidos. Señor, en esta mañana te pedimos que nos dirijas, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, y que seas tú, Señor, enseñándonos a través de tu palabra, redarguyéndonos de pecados, Señor, y acrecentándonos la fe, y dándonos fortaleza espiritual, Señor. Te ruego que nos guíes en este estudio, que nos hables, que nos muestres que tu gracia es maravillosa, que tu gracia es soberana, que tu amor y tu misericordia son para siempre. Guíanos en esta hora, Padre, toma el control de este lugar, de nuestra mente, de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estábamos estudiando sobre las doctrinas de la gracia, el tema de la elección incondicional. Y habíamos hablado sobre lo que es la definición de elección incondicional. Un teólogo reformado con respecto a esta doctrina dice, la joya de la corona de la doctrina de la soberanía de Dios es la elección de aquellos a quienes salvará por gracia. La elección es un lado de la predestinación de Dios de todas las personas a la salvación por gracia o a la condenación de acuerdo a su justicia. ¿Entendieron algo? ¿No? Como una definición bastante teológica, ¿no? Es que esos teólogos son muy preparados. Bueno, lo que está diciendo este señor es que la soberanía la toma como una corona llena de joyas, ¿sí? La soberanía de Dios es como una corona que tiene Dios, es la soberanía porque Él es rey y está llena de joyas. Y dentro de esas joyas hay una muy especial que es la doctrina de la predestinación. ¿Y qué es la doctrina de la predestinación? El que Él ha predeterminado antes salvar a unos y dejar a otros que se pierdan. Es como una moneda de dos caras, ¿no? La predestinación, por un lado, está la elección incondicional que hace de algunas personas de los seres humanos, y en la otra cara está la condenación de aquellos que a causa de sus pecados y a causa del juicio de Dios van a ser condenados. ¿Ahora quedó más claro? ¿Un poquito? Un poquito. Bueno, en resumidas cuentas, vamos a resumir entonces esto. En resumidas cuentas, en su forma más elemental, la predestinación significa que nuestro destino final, el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios no solamente antes que lleguemos allí, sino antes incluso de haber nacido. ¿Cómo les parece? Dios decidió antes de estar en el cielo, ya decidió que vamos a estar allá. Antes de que existiéramos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca. Dios hizo una elección, eligió a algunos individuos para que fuesen salvos y disfrutaran la eterna bendición del cielo, y pasó por alto a otros para que sufrieran las consecuencias de sus pecados en el tormento eterno del infierno. ¿Ahora sí queda un poquito más claro? Esa es la elección incondicional. La elección incondicional va más allá de nuestra capacidad de comprensión, ¿sí? Doctrinas, en la Biblia encontramos un poco de doctrinas como la Trinidad, la Encarnación, ¿sí? En la encarnación se trata de la unión hipostática. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que en Cristo están dos naturalezas, la humana y la divina? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se relacionan? Eso se llama
unidad hipostática. ¿Cómo Dios infinito, eterno, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, puede estar metido dentro de un ser humano que es limitado? Entonces, esas doctrinas, como la elección por gracia que estamos viendo, la reprobación, todas estas doctrinas van más allá de nuestra lógica limitada, pecaminosa, y esto ha sido causa de grandes y largas discusiones y controversias entre muchos creyentes hasta el día de hoy. Se han hecho grandes concilios para debatir doctrinas. Entonces, esas discusiones han llegado incluso a producir falsas enseñanzas, falsas herejías. Esto ya lo hablaba Pedro en su segunda epístola, en segunda de Pedro 3:15, ya advertía a Pedro sobre esto y decía: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, si eso es Pedro, que reconoce que hay ciertas doctrinas que son difíciles de entender y que muchas personas en su ignorancia y en su falta de atención al Señor tuercen las doctrinas y forman herejías, ¿verdad? Y esos son personas que han estudiado, que se han capacitado. Ejemplos vemos. ¿De dónde salen las herejías? No sale del pueblo común, sale de gente muy estudiada, muy capacitada, que conocen demasiada Biblia, que conocen, pero también tienen una manera de filosofar y se van más por el lado de lo que es la filosofía, la razón humana caída, que lo que es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que nosotros andamos es por fe, ¿verdad? Y no por vista. Creemos que estas doctrinas, creemos en las doctrinas y las aceptamos como evidencias bíblicas que tenemos en las Escrituras, aunque nunca las llegamos a comprender completamente en nuestra vida terrenal. ¿Nosotros creemos en la Trinidad? ¿Ustedes creen en la Trinidad? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? ¿Sí? Pero ustedes lo pueden analizar y lo pueden explicar lógicamente. No se puede explicar. Si trato de explicar la Trinidad y me pongo a pensar mucho en eso, termino por allá recogiendo papelitos, quién sabe por dónde. ¿Sí? Entonces son cosas que no caben en mi imaginación limitada y pecaminosa. Este es el caso de la doctrina de la predestinación para salvación y de la condenación. Por esta razón el doctor Sproul, en su libro Grandes Doctrinas de la Biblia, dice: hay muy pocas doctrinas que despiertan tanta controversia o provocan tanta consternación o pesar, ¿no?, como la doctrina de la predestinación. Es una doctrina muy difícil que requiere ser tratada con mucho cuidado y esmero. Sin embargo, es una doctrina bíblica, por lo tanto es necesario considerarla. No nos atrevamos a ignorarla, nos advierte el hermano Sproul, que ya falleció, que está con el Señor. Así que es inevitable evitar esta doctrina porque aparece claramente en las Escrituras y todas las iglesias tienen un sentido y aceptan la predestinación, y sin embargo estas iglesias a veces están en un desacuerdo terrible y una contradicción total entre ellas. El punto de vista metodista, por ejemplo, difiere del punto luterano, difiere del punto católico romano, de los pentecostales, de los carismáticos y los presbiterianos. Todos tienen un concepto diferente de lo que es la predestinación. Entonces, ¿cuál es el centro de la contienda? ¿Por qué tanta discusión? Una razón es, para llegar al centro de la contienda corresponde preguntarse, ¿cómo elige Dios? ¿Cómo es que elige Dios a unos para salvación y a otros para condenación? Y aquí es donde comienza la clase de hoy. Yo quiero que nos preparemos y vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a estar trabajando allí del versículo 10 al versículo 24.
hay unas evidencias bíblicas con respecto a la elección incondicional. El autor de nuestro texto, que es el libro Sí Jesús, presenta dos evidencias bíblicas, las cuales llama evidencias bíblicas paradójicas. Ahora, ¿por qué las llama evidencias bíblicas? Porque ellas están en la Biblia, están respaldadas por el texto bíblico. Ahora, ¿por qué las llama paradójicas? ¿Qué es una paradoja? Es algo que usted dice algo que parece lo contrario, ¿no? Ahora, porque aunque existen dos argumentos que se presentan, o sea, los que están en contra de la elección incondicional, existen dos argumentos para intentar refutar la doctrina de la elección. Estas argumentos que ponen, sin embargo, se convierten en las evidencias más fuertes para comprobar la certeza de la predestinación. O sea que ellos, cuando van a atacar la predestinación, con esos argumentos les sale el tiro por la culata, hablemoslo así, ¿sí? En vez de demostrar que es injusto Dios, porque son dos argumentos que colocan, de que Dios es injusto al elegir a unos y al condenar a otros. Y el otro es, el argumento es que la presciencia de Dios, que Dios salvó a algunos porque miró hacia allá, hacia el futuro, y vio que el hermano tal, el don fulano de tal, iba a buscar de Dios, tenía un corazón bueno, era muy humilde, y entonces Dios, a este lo va a apuntar en el libro de la vida, este va a ser salvo. Entonces, esos son los dos argumentos que ellos colocan para atacar la elección incondicional. Pero resulta que en vez de atacar, lo que pasa es que la Biblia, a través de la Biblia se puede evidenciar que la elección incondicional es algo real, bíblico y autorizado, hecho por Dios en medio de su soberanía. Trataremos hoy el tema de si Dios es justo o es injusto. El próximo domingo mi hermano Eduardo Agredo nos va a compartir la segunda parte de estas evidencias paradójicas. Mi hermano tratará sobre la presciencia de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Empecemos. Los antipredestinarios se basan en dos afirmaciones. Ellos dicen, la predestinación no puede ser verdad porque Dios sería injusto en escoger a algunos y no a otros. Y Pablo anticipó esta objeción. Miremos en Romanos 9, 14, 16. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Estamos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice? En ninguna manera. Sí, Romanos 9, del 14 al 16. ¿Qué pues diríamos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Estamos claros ahí? Vamos a analizar esto. El versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? Ahí está una objeción. Esa es la objeción que colocan muchos. Dicen, ¿cómo así? ¿Hay injusticia en Dios? Porque estamos hablando del contexto de Esaú y Jacob, ¿no? Que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Y de cuándo los amó? ¿Desde cuándo? Desde antes de haber nacido. Dice la Biblia que no hayan hecho ni bueno ni malo, pero que Dios ya había predestinado. A uno lo aborrecía, lo despreciaba, lo descartó, y al otro lo amó, lo protegió, lo cuidó y lo guió. ¿Vale? Soberanía de Dios, soberanía de Dios. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo con respecto a eso, hablando de Esaú y Jacob. ¿Hay injusticia en Dios?
Y él automáticamente, inmediatamente dice, de ninguna manera. Él no se pone a disculpar a Dios por escoger a uno y por dejar que otro se pierda. Él no se pone a disculpar a Dios, solamente niega de manera absoluta que Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque Pablo conocía la Escritura y creía en ella. ¿Cuál era la Escritura de Pablo? ¿Cuál era la Escritura de Pablo? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él sabía lo que decía el Antiguo Testamento. Pablo lo podía mostrar en la palabra que Dios es justo. El Antiguo Testamento. En Salmo 145, 17, por ejemplo, dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. ¿Sí? Y otra más, Deuteronomio 32, 4 también dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo, ¿y qué más? Y recto. Entonces, la Biblia asevera desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios es un Dios justo. Por eso Pablo responde de manera, sin pensarlo dos veces, dice, de ninguna manera no hay injusticia en Dios. ¿Vamos? Ahora, el versículo 15, ¿qué más dice? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él lo hace de su libre voluntad, tener misericordia con algunos, tener compasión con algunos, y no tener misericordia con otros, ni compasión con otro. Esto afirma otra vez el derecho de Dios a tener misericordia o no, según su criterio. ¿Y de dónde toma eso? ¿De dónde saca eso Pablo? Lo saca de Éxodo, cuando Dios habla con Moisés. Éxodo 33, 19, y le respondió Dios a Moisés, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces Dios es soberano. Él no está obligado a amar a unos y Él su misericordia la da conforme a su criterio. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué habla allí? ¿Qué nos dice allí? ¿Qué es lo que está refutando? ¿Qué es lo que refuta Pablo aquí? Lo que Pablo está refutando aquí es que la elección que Dios hace no depende de la voluntad humana, ni del esfuerzo humano, no depende del que quiere ni del que corre. No es mi esfuerzo, no es mi carácter, no es mi inteligencia, no es mi astucia, no es nada de eso lo que hace que Dios me elija. Pablo anticipa aquí una objeción basada en el libre albedrío neutral. Ya habíamos visto en unas clases anteriores que el hombre no posee ningún albedrío neutral. ¿Por qué? Porque el hombre nace siendo pecador, por consiguiente nace siendo esclavo del pecado. Y si es que es esclavo del pecado, por consiguiente es esclavo ¿de quién? De Satanás. Y no tiene un libre albedrío. El hombre natural no puede buscar a Dios, no puede ir a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, no puede buscar a Dios, no puede entender las cosas de Dios. Las obras que hace no pueden agradar a Dios porque son trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? Entonces, él se anticipa al libre albedrío de querer buscar a Dios, como nos enseñaron, que yo le abrí la puerta de mi corazón a Dios, que yo busqué a Dios, es que yo desde niño he sido tan bueno. ¿Verdad? Cuando ha sido lo contrario. Es la gracia de Dios. Ahora,
el hombre natural no tiene libre albedrío. Tiene una cierta libertad, pero dentro del medio ambiente de su naturaleza pecaminosa. Tiene libertad para ver qué ropa se pone, para ver qué comida come, y tiene libertad para escoger todo el menú que el mundo, que Satanás y que su propia carne le ofrece con respecto al pecado. Entonces, Pablo se anticipa a eso, a ese libre albedrío que muchos se jactan de que el hombre puede buscar a Dios, de que el hombre puede ganarse la salvación. Hasta aquí Pablo está defendiendo la justicia de Dios. ¿Qué nos dice? Que Dios es justo, no hay injusticia en Dios. ¿Y qué nos dice? Que el hombre no tiene libre albedrío para buscar a Dios. Es Dios el que toma la determinación de coger a un hombre que rechaza a Dios, que odia a Dios, que no quiere nada de Dios, lo coge y lo saca de las tinieblas y lo coloca en la luz admirable para que su mente sea iluminada, su corazón sea transformado y pueda llegar a los pies de Jesús. Pero vamos con la segunda objeción. Romanos 9:19. ¿Qué dice? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Cómo así? De modo que yo me voy para el infierno, ¿de quién es la culpa? Pues claro que es de Dios. Si Dios determinó que yo iba a ser condenado, ¿quién puede resistir eso? ¿Quién puede cambiarle los planes a Dios? ¿Quién puede torcerle el brazo a Dios? Entonces, ¿es culpable Dios? Eso es lo que está tratando el argumento, ¿no? Yo no soy culpable. Si yo soy salvo, bendito sea Dios. Y si no soy salvo, pues yo no creo que sea bendito Dios, porque es que el culpable es Él. Ese es el argumento. La Biblia nos muestra que Dios no es autor del pecado. Porque decimos, una de las preguntas que muchos nos habremos hecho y que muchos se hacen es, bueno, ¿y por qué apareció el pecado? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo así? ¿De dónde aparece el pecado? ¿Por qué vivimos como vivimos y por qué toda esta crisis y estos problemas, dolores, enfermedades, violencia, guerras? Eso es a causa del pecado, pero ¿por qué Dios no sabía eso, lo que iba a causar el pecado? ¿Por qué aparece eso? ¿Por qué aparece en el hombre? ¿Cuándo aparece en el hombre el pecado? ¿En el Edén? En el Edén. ¿Pero por qué aparece? ¿Por qué? La desobediencia. ¿Y quién lo incitó a desobedecer? ¿La serpiente quién es? ¿Satanás es el causante de que el hombre haya pecado? Él propuso la idea, pero el hombre era libre para escoger entre el bien y el mal. Bien, entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre, pero ese hombre fue incitado por Satanás a pecar. Con que Dios os dijo, ¿no? Con que Dios os dijo eso, no moriréis, sino que viviréis y seréis igual al Altísimo. Pero la pregunta va más allá. ¿Y si fue Satanás el que indujo a pecar? La pregunta es, ¿quién indujo a pecar a Satanás? Y ahí llegan lo que habíamos hablado, que esas doctrinas son incomprensibles. Llega un momento en que no podemos entenderlas, empezando porque la Biblia no nos dice eso, no nos explica. No nos explica cómo fue el asunto del pecado de Satanás y por qué pecó, porque era un ser libre que podía escoger también entre el bien y el mal. ¿De dónde apareció la envidia? ¿Quién creó la envidia? Eso no lo responde la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios no es el autor del pecado. ¿Qué dice Santiago 1:13? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué más nos dice Juan? El apóstol Juan nos dice, Dios es luz, ¿y qué más? Y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cómo responde Pablo al anterior argumento? Pablo no responde. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Pablo no responde. Pablo no se pone a hacer una explicación, sino que hace un reproche al que cuestiona la soberanía de Dios. Miremos más adelante, del versículo 20 al 24. Dice, mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y el 21 dice, ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y el 22 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de ira preparados para destrucción. Lo dice la Biblia en muchas partes. Salmo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a uno destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Y Proverbios 16 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y al impío para el día malo. Todo lo ha hecho Dios, aún el impío para el día malo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo se llama eso? Soberanía de Dios. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, todo es para la gloria de Él, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Decir que la elección es injusta es altercar con Dios. Pablo entendió la imposibilidad de satisfacer el orgullo de los que se creen capaces de encargarse de su propio destino, y él se contenta con reprocharlos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Es un reproche. Pero ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿Hizo mal eso Dios? Existen también otras pruebas para refutar estos argumentos. Pruebas lógicas para responder a estas objeciones. ¿Cuáles son? Todos merecemos la condenación. ¿Es verdad? ¿Usted merecía la condenación? Todos merecíamos la condenación. Si Dios nos condenara a todos, no haría injusticia a nadie. Si Él nos mandara a todos al infierno, ¿sería injusto? No sería injusto porque hemos pecado. Ahora, ¿por qué inculpar a Dios de injusticia por salvar a algunos? ¿Por qué? ¿No puede salvar a algunos? Varios reciben de Dios misericordia. El caso, nosotros, ¿no? Hemos recibido misericordia de Dios y otros reciben justicia, lo que se merecen. Nadie recibe injusticia. Unos reciben misericordia, otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia de parte de Dios. Dios se reserva para sí mismo el derecho de hacer lo que a Él bien le parece con su propia creación. Dios no se sujeta a otro criterio que a su propia voluntad. Sus acciones no son susceptibles a las evaluaciones humanas. La única manera correcta de responder a la cuestión de la predestinación es agradarle a Dios y cerrar la boca. Un problema polémico con respecto a la predestinación es que Dios no escoge o elige salvar a todos. Él no decidió salvar a todos, se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien Él decide tener misericordia. Él decide tener misericordia por unos y por otros no. ¿Por qué? Bueno, eso no lo explica la Biblia. Algunas personas de la caída humana reciben la gracia y la misericordia de la elección. Al resto Dios los pasa por alto, dejándolas en su pecado. Los que no responden al Evangelio reciben la justicia de Dios. Los que no creen serán condenados. Los que lo hacen, los que reciben el Evangelio y aceptan a Cristo, reciben misericordia y son apartados, son justificados, son limpiados, son santificados y son glorificados. Nadie recibe injusticia. No hay nada que obligue a Dios a ser misericordioso hacia alguno o hacia todos por igual. En su entera decisión, Él define cuán misericordioso desea ser. Sin embargo, nunca será culpable de no ser justo con alguien. Concluimos. ¿Qué concluimos? Quiero concluir con una cita tomada de la teología sistemática de Joel Bicke. Dice
¿Qué dice un teólogo? Dice, es cierto que la predestinación es un tema que debe ser tratado con sabiduría y reverencia, como aconsejaban los divinos de Westminster. Pero también podemos estudiarlo con alegría y confianza. La doctrina de la elección destaca una verdad que todos los cristianos conocen, a saber, que la salvación es enteramente de la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo por gracia, somos salvos solamente por gracia. Cuando nos preguntamos, ¿por qué me arrepentí de mi pecado y confié en Cristo, aunque mucha gente no lo hace? Cuando yo me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo creo? ¿Por qué me pude arrepentir? ¡Qué bueno soy! ¿Verdad? ¿Puedo decir eso? No puedo decir eso. Debo alabar a Dios cuando yo me cuestiono ¿por qué a mí? Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué a mí, habiendo tantas personas que conozco que son mejores que yo? ¿Por qué me arrepentí de mi pecado y confié en Cristo, aunque mucha gente no lo hace? Alabado sea su nombre. No nos atrevemos a darnos crédito a nosotros mismos porque sabemos que lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Por eso toda la gloria debe ser para Él. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, amén. Oremos. Señor, gracias por ayudarnos, gracias por esta palabra que tú nos enseñas. Señor, que sea guardado esto en nuestro corazón y que entendamos, Señor, que la salvación es solamente por gracia y solamente por tu soberanía, que si estamos en ti es porque tú tuviste misericordia, te apiadaste de nosotros, Señor, y nos elegiste voluntariamente, sin mirar mérito alguno en nosotros, para formar parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos...